Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Metodología de la Investigación Científica. Desde hace varias semanas ya estamos desarrollando los distintos capítulos que comprenden nuestro plan de tesis. Ya hemos desarrollado casi en su totalidad el capítulo 1, el planteamiento del problema. Solamente está pendiente efectuar algunos ajustes y complementar algunas mejoras en los puntos referidos a la justificación e importancia de la investigación y sobre las limitaciones de la investigación. En el capítulo 1 ya contamos con la formulación del problema, es decir, nuestra pregunta principal, y también en la sesión anterior ya hemos trabajado nuestros problemas secundarios, llamados también problemas que de manera mucho más detallada formulan preguntas para poder darle respuesta a nuestra pregunta general de la investigación. En el capítulo 2, el marco teórico, ya hemos desarrollado de manera bastante precisa y abundante los antecedentes de la investigación. Hemos hecho búsquedas de antecedentes internacionales, es decir, de trabajos de investigación, entre ellos también revisión de distintas tesis, trabajos de investigación académica, que analizan los temas que estamos abordando en este curso de metodología de la investigación científica, pero que son realidades que pertenecen a otros países, ¿no? Fuera de la realidad peruana. Y también hemos documentado nuestro marco teórico con antecedentes nacionales, es decir, a partir de trabajos de investigación, a partir de artículos científicos y a partir de tesis que tratan el tema que nos interesa, que abordan el tema o nuestro objeto de investigación. Hemos avanzado también en una proporción bastante importante el desarrollo de las bases teóricas. Aquí todavía tenemos pendiente de hacer algunas revisiones y algunos reajustes, al igual que el acápite referido al marco conceptual. El capítulo 3, que en el caso de nuestro plan de tesis comprende las variables y las hipótesis, también ya las hemos desarrollado. El capítulo 4, el marco metodológico, también ya tenemos un avance importante, ¿no? Y ahora lo vamos a ver con el tema que vamos a desarrollar. Asimismo, el capítulo 5, los aspectos administrativos, en la sesión anterior ya hemos trabajado todo aquello que tenga que ver con los recursos humanos, los recursos financieros, el presupuesto y el cronograma, es decir, la organización del tiempo para desarrollar esta investigación que estamos proponiendo a través de nuestro plan de tesis. Como podemos ver aquí en pantalla, estamos frente a un acápite titulado Anexos. Y allí vemos 3 anexos. Esto también ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, ¿no? Entonces, hoy día vamos a trabajar el anexo número 1. Vamos a completar la matriz de consistencia de nuestro plan de tesis, ¿no? Hemos hecho una rápida mirada de cómo van nuestros avances para el desarrollo y formulación de nuestro plan de tesis, y ahora vamos a trabajar el tema sobre la matriz de consistencia que precisamente estoy destacando en este momento. Para ello, es importante revisar algunos aspectos para ponernos a trabajar nuestra matriz de consistencia. Veamos, hoy trabajaremos entonces la matriz de consistencia. Y seguramente se están preguntando, ¿y qué cosa es la matriz de consistencia? ¿No? Recordarán que ya en sesiones anteriores hemos trabajado lo que tenemos a la vista. Hemos planteado nuestra pregunta de investigación, lo que nosotros conocemos como nuestro problema general o nuestro problema principal. Hemos planteado nuestro objetivo de investigación, es decir, qué queremos lograr con esta investigación, y también ya tenemos nuestra hipótesis de investigación, nuestra hipótesis general de investigación. Y como pueden observar en este ejemplo, en cada una de estas partes, en el problema, el objetivo y en la hipótesis, aparecen nuestras variables de estudio, nuestras variables de investigación. Al igual que ustedes,
en la matriz similar que tenemos a la vista y que también ustedes han trabajado con los temas, con los objetos de estudio de su interés, también tienen identificadas sus correspondientes variables de estudio. Antes de entrar a trabajar la matriz de consistencia, es importante que recordemos la información que tenemos a la vista y podamos ubicar estos documentos académicos para contar con toda la información que nos permita completar y elaborar la matriz de consistencia. Recordarán que también ya hemos trabajado la operacionalización de las variables. Esto es importante recordarlo. Es decir, hemos hecho todo un procedimiento a partir de la lectura de distintas teorías científicas que nos han permitido conceptualizar nuestras variables e identificar las dimensiones de las variables, así como identificar los indicadores para cada una de estas dimensiones. Todo este procedimiento, que consiste en pasar de un concepto amplio, abstracto, como el que tenemos a la vista, variable 1, migración interna, hacia conceptos mucho más delimitados, mucho más puntuales, mucho más específicos, es decir, mucho más mensurables, mucho más medibles para poder recoger los datos en la realidad y poder complementar nuestro trabajo de investigación. Eso hemos efectuado tanto para la variable 1 como para la variable 2. Es decir, ambas variables han sido operacionalizadas. Indistintamente en los trabajos que ustedes tienen, sus variables, alguna de sus variables tiene 2 dimensiones, en otros casos tienen 3 dimensiones, en otros casos tienen 4 dimensiones. Todo eso depende de la teoría con la cual ustedes han conceptualizado las variables. Del mismo modo, sus dimensiones también tienen varios indicadores. En el caso que tenemos a la vista, por ejemplo, cada dimensión de esta variable 2, llamada estratificación social, tiene 3 indicadores y la variable tiene 3 dimensiones. Es importante recordar estos avances que ya tenemos hasta el momento para entrar a la elaboración de la matriz de consistencia principalmente. Entonces, recordarán que en una matriz muy parecida a esta, habíamos planteado nuestro problema, objetivo e hipótesis general. Pero lo que tenemos a la vista ya son los problemas, los objetivos y las hipótesis específicas. Y como podrán darse cuenta, los problemas, los objetivos y las hipótesis específicas han sido elaboradas, han sido redactadas, considerando las dimensiones de cada una de las variables. Por ejemplo, aquí tenemos problemas específicos y tenemos 2. Entonces, estamos utilizando las dimensiones de la variable 1, la migración interna. Esa variable tiene, reitero, 2 dimensiones, la dimensión temporalidad y la dimensión espacialidad. Entonces, formulamos nuestra pregunta específica haciendo uso de esa dimensión. Lo mismo, proponemos y presentamos también nuestros objetivos específicos de acuerdo a la misma estructura de redacción, al igual que elaboramos nuestras hipótesis específicas. Es importante que traigamos estos avances porque son los insumos para elaborar nuestra matriz de consistencia. Este cuadro que tenemos ante nosotros, esta es la matriz de consistencia. Como muchos autores lo señalan, esta matriz de consistencia es una especie de tabla, es un cuadro en realidad que está organizada en filas y en columnas. Ahí ustedes podrán observar una columna cuyo encabezado dice problemas. Una segunda columna cuyo encabezado dice objetivos. Una tercera columna cuyo encabezado se denomina hipótesis. Luego encontramos también 3 columnas. Una para las variables, variable 1 y variable 2. La siguiente para las dimensiones y la que sigue para los indicadores. La última columna
es la columna que nos presenta toda la información sobre el diseño metodológico del plan de tesis. Toda la información que nosotros tenemos en nuestro esquema de plan de tesis en el capítulo de marco metodológico. Es decir, la metodología que estamos utilizando en la presente propuesta de investigación o para desarrollar este trabajo de investigación, este plan de tesis. Entonces, aquí tenemos la matriz de consistencia. Reiteramos, como lo dicen los autores, y aquí tenemos algunos apuntes. Marroquín, por ejemplo, nos indica que la matriz de consistencia es un instrumento que está formado por columnas y por filas, pero que tiene una intención. Esta matriz nos permite evaluar el grado de coherencia, nos permite evaluar la conexión lógica entre el título de nuestro plan de tesis, el problema de investigación, los objetivos de nuestra investigación, las hipótesis que estamos proponiendo, las variables, el tipo, el método, el diseño de la investigación, y tener alguna información precisa sobre la población y el tamaño de la muestra de estudio también. Por otro lado, Carrasco dice que la matriz de consistencia es un instrumento que consta de un cuadro que está formado por columnas y filas. Coincide con Marroquín, pero que añade algo importante. Dice que la matriz de consistencia nos permite consolidar los elementos clave de todo el proceso de investigación y que además posibilita, es decir, nos da la posibilidad que nosotros podamos evaluar el grado de coherencia, la conexión lógica que existe entre el título de nuestro trabajo, el problema, la hipótesis, los objetivos, las variables, el diseño de la investigación que hemos seleccionado, los instrumentos de investigación que estamos utilizando, las técnicas metodológicas, así como mostrar la información respecto a la población y a la muestra de estudio. Matriz de consistencia. Y vamos a ver nuevamente la representación de la matriz. Aquí hay unas celdas en blanco. Por ejemplo, en la columna de problemas hay una celda en blanco. Acá dice problema general. Luego, en la siguiente fila dice problemas específicos o secundarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como nosotros ya tenemos esta información, esta lámina, en donde hacemos la pregunta general, en donde tenemos el objetivo general y donde tenemos la hipótesis de investigación, pues vamos a trasladar esta información a las celdas y a las columnas correspondientes. El problema de investigación general irá a la columna de problema en la fila de problema general. El párrafo del objetivo de investigación se irá a la columna de objetivo en la fila de objetivo general y la hipótesis se irá a la columna de hipótesis en la fila de hipótesis general. Volvemos ahora nuevamente a la matriz. Luego encontramos una fila que nos pide que presentemos los problemas específicos, llamados también problemas secundarios. Al igual que los objetivos específicos o secundarios, así como las hipótesis específicas o secundarias. Y aquí tenemos una celda en blanco para cada una de estas exigencias, de estos requerimientos de la matriz. Entonces, si nosotros regresamos a esta información, pues vemos que ya tenemos nuestro problema específico 1, nuestro problema específico 2. Trasladaremos esta información a esa columna de problema, en la parte de los problemas específicos o secundarios. Y estos objetivos específicos también los trasladaremos a la columna de objetivos, a la fila que corresponde a los objetivos específicos. Objetivo específico 1 y objetivo específico número 2. Del mismo modo, estas hipótesis específicas, hipótesis específica 1 e hipótesis específica 2, la trasladaremos a la columna de hipótesis, a la fila de hipótesis específicas. Y de ese modo, nosotros vamos a ir complementando la información que nos requiere la matriz de consistencia. Y una vez que hemos complementado la columna de problemas, la columna de objetivos y la columna de hipótesis,
Vamos a colocar en esta parte donde estoy pasando el cursor, ¿no? Vamos a colocar aquí, ¿no? Ya tenemos anotadas nuestras variables. En el caso del ejemplo, la variable 1 es migración interna y la variable 2 es estratificación social. Y luego aquí nos pide que anotemos las dimensiones y también nos pide que anotemos los indicadores para cada una de las dimensiones, tanto para la variable 1 como para la variable 2. ¿Dónde se encuentra esta información? Se encuentra en nuestros cuadros de operacionalización de variables, que también lo tenemos aquí. Para la variable 1, migración interna, sus dimensiones son temporalidad y espacialidad. Los indicadores de la dimensión temporalidad son inmigrante reciente e inmigrante antiguo. Para la dimensión espacialidad de la variable 1, sus indicadores son migración departamental, migración provincial y migración a principales ciudades. Luego, también hemos trabajado la operacionalización de la variable 2, la variable llamada estratificación social. De acuerdo a la teoría que hemos revisado, pues la estratificación social tiene 3 dimensiones: clases, estamentos y partidos. Cada una de estas dimensiones también tiene sus indicadores. Recordarán que la operacionalización de variables solamente es posible a partir de la revisión de teorías científicas. Y la teoría que hemos revisado, en la cual se fundamenta nuestra operacionalización de variables, sostiene que estos indicadores, esfera económica, esfera social y esfera política, se cumplen para cada una de las dimensiones señaladas. Ese es el motivo por lo que los indicadores son los mismos. En el caso de los trabajos de ustedes, los indicadores para cada una de sus dimensiones, por supuesto que presentan enunciados o conceptos diferentes, ¿no? Entonces, la información que hemos obtenido operacionalizando la variable 1 y la información que hemos obtenido operacionalizando la variable 2, la vamos a trasladar a esta columna. A la columna dimensiones, las dimensiones de la variable 1 y las dimensiones de la variable 2. En la columna indicadores, anotaremos los indicadores que corresponden a cada una de las dimensiones. Como pueden ver, la cantidad de celdas es la cantidad de indicadores que tiene cada una de las dimensiones. Bien. Y finalmente, la matriz de consistencia cuenta también con una columna de metodología. En esta columna ya yo les estoy entregando qué información debe de ir, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que el enfoque, se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, porque estamos haciendo uso de técnicas estadísticas para el análisis. El tipo de investigación es una investigación básica, porque lo que procura es llenar un vacío de conocimiento, es decir, enriquecer la teoría existente o actualizar la teoría existente sobre el tema de interés. También se nos pide que informemos cuál es el método. En nuestro caso, el método es el hipotético deductivo, porque vamos a poner a prueba nuestra hipótesis general y nuestras hipótesis específicas. ¿Qué alcance tiene esta investigación? La investigación o las investigaciones que estamos desarrollando en nuestro curso de metodología de la investigación. El nivel o alcance de todas las investigaciones que estamos trabajando en esta ocasión son descriptivo, correlacional, en todos los casos. El diseño de la investigación es no experimental porque no estamos manipulando la realidad, sino que estamos vamos a recoger los datos tal como se presentan en la realidad estudiada. Y respecto a la población de estudio, cada uno de ustedes que están trabajando su plan de tesis tendrá que colocar ahí qué cantidad en números conforma el tamaño de su población de estudio. ¿Cuántas personas conforman su población de estudio? También ahí colocarán el tamaño de la muestra. Haremos un ejercicio
para calcular el tamaño de la muestra de manera que ésta sea representativa y adecuada, que vienen a ser los dos principios para el cálculo de la muestra. La muestra es una porción de la población. Ejemplo, si nosotros tendríamos una población de 100,000 personas, pues nuestra muestra va a ser en un tamaño representativo y adecuado que aplicada a una fórmula estadística nos va a dar un valor. Ejemplo, 1,000 personas. Allí donde dice técnica e instrumento para la recolección de datos, ya está respondida la información, la encuesta y el cuestionario. Y finalmente, la forma en la que analizaremos los datos serán mediante dos tipos de análisis, ¿no? Un análisis descriptivo para conocer el comportamiento individual de cada una de las variables y un análisis inferencial, es decir, en ese momento vamos a probar nuestra hipótesis general y nuestras hipótesis específicas. Esta es la información que debemos de considerar en nuestra matriz de consistencia. Habiendo realizado esta explicación, vamos a efectuar ahora un ejercicio práctico de cómo elaborar la matriz de consistencia. Para ese ejercicio práctico de elaborar nuestra matriz de consistencia, he diseñado en Word precisamente la matriz. ¿Y cómo debemos de organizar aquí la información? Bueno, en primer lugar debemos de colocar a manera de un título la expresión anexo 1, al pie el título de matriz de consistencia, seguido de el título de nuestro plan de tesis. En este caso, el título es Migración interna y su relación con la estratificación social en los jóvenes de la frontera norte Perú-Ecuador en el año o en el periodo 2022. Luego tenemos que anotar el nombre de los autores. En el caso de ustedes, colocarán sus nombres y apellidos de quienes elaboran el plan de tesis. ¿Bien? Y aquí tenemos la misma matriz que les mostré en el ejemplo, en la parte expositiva, en la parte teórica, la tenemos aquí a la vista. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí la columna de problemas, la columna de objetivos y la columna de hipótesis todavía están en blanco. En cambio, las columnas de variables, dimensiones e indicadores ya está con la información. La información que he obtenido cuando operacionalicé cada una de las variables. Variable 1, migración interna, temporalidad, espacialidad. Variable 2, estratificación social, con sus dimensiones clase, estamentos y partidos. Y finalmente, la columna de metodología. Y finalmente, la última columna, la columna de metodología, en donde se informa el enfoque, el tipo, el método, el alcance de la investigación o el nivel de la investigación, el diseño, y aquí ya coloqué, por ejemplo, la población de estudio, en el caso de este ejemplo, ¿no? Recuerden que este plan, a manera de ejemplo, se titula Migración interna y su relación con la estratificación social en los jóvenes de la frontera norte, Perú, Ecuador. Entonces, según la teoría de las Naciones Unidas, los jóvenes constituyen aquella población de 15 a 24 años de edad. Y en esa jurisdicción de la frontera norte Perú-Ecuador existen 526,340 jóvenes. Claro, habitan los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes. Y aplicada la fórmula estadística para el cálculo de la muestra, nos entrega un tamaño de muestra de 384 jóvenes. La técnica instrumento para la recolección de datos es la misma que ustedes colocarán, encuesta y cuestionario. La forma de análisis de los datos es el análisis descriptivo y el análisis inferencial. Voy a marcar aquí la información que difiere de la que ustedes deben de consignar. Por ejemplo, este valor de la muestra, ¿no? Y el tamaño de la población, y qué población es, que también estoy aquí marcando de amarillo, ustedes tendrán que colocar la que corresponde según su propuesta de investigación o según su plan de tesis.
Ahora vamos a complementar las columnas que todavía están en blanco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer uso de la información que ya previamente hemos trabajado, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro problema, objetivo e hipótesis, ¿no? Que son generales, ¿no? Vamos a precisar allí. Entonces esta pregunta la copiamos y la colocamos aquí. Problema general. Ahí, ya está. Luego, nos pide también el objetivo general. Lo mismo. Copiamos esto que ya hemos trabajado y lo colocamos en esta celda del objetivo general. También nos pide la hipótesis general, pero nosotros ya tenemos esa información. Entonces aquí nos remitimos a esta diapositiva del ejemplo. En el caso de ustedes recurrirán a sus avances en Word de su plan de tesis y allí tomarán la información y luego colocarán aquí en la matriz de consistencia. Aquí ya nosotros hemos complementado la información en esta fila donde está el problema general, el objetivo general y la hipótesis general. Enseguida vamos a trabajar los problemas específicos, los objetivos específicos y las hipótesis específicas. Esto también ya lo tenemos, esto también ya lo hemos trabajado, ¿no? O sea, pero para poder plantear, formular nuestras preguntas específicas, teníamos que haber operacionalizado las variables, porque luego nosotros vamos a utilizar las dimensiones para poder plantear nuestras preguntas correspondientes de este modo. Problema específico 1 y tenemos también el problema específico 2. Entonces vamos a copiar y lo vamos a llevar aquí, a esta celda, ¿no? Que está en blanco, lo vamos a colocar allí. Problema específico 1, pegamos allí. Luego problema específico 2, pegamos aquí. En la matriz en Word, lo mismo vamos a hacer ahora con los objetivos específicos. Como pueden ver, en este ejemplo, este plan de tesis tiene dos problemas específicos. ¿En qué consiste la consistencia, la coherencia, la equivalencia? Consiste en que si yo tengo dos problemas específicos, debo de tener también dos objetivos específicos y del mismo modo dos hipótesis específicas, tal como está acá. Entonces copio el objetivo específico 1, que ya he trabajado, lo llevo aquí, copio el objetivo específico 2, que también ya lo tengo trabajado en mi avance de plan de tesis, lo coloco aquí, y lo mismo haré con las hipótesis específicas, que tengo acá. Copio la hipótesis específica 1, la coloco en esta celda, copio la hipótesis específica 2, la llevo a esta celda y ya está. He complementado cada una de las partes que me exige la matriz de consistencia. Es decir, ya tengo mi matriz de consistencia. En esto consiste elaborar la matriz de consistencia. Pero ¿qué necesitamos para ello? Necesitamos revisar los avances que estamos trabajando en el esquema del plan de tesis, el capítulo del problema que nos provee, el problema principal, la pregunta principal y los problemas secundarios, las preguntas secundarias o específicas. ¿Qué más nos provee el capítulo 1? Los objetivos de la investigación, objetivo general y objetivos específicos. Luego, el capítulo 3 de variables e hipótesis nos ofrece las variables de estudio y nos ofrece la formulación de hipótesis, la hipótesis general y las hipótesis específicas. El capítulo 4, llamado marco metodológico, nos provee toda la información para que nosotros podamos complementar en la matriz de consistencia la columna cuyo encabezado dice metodología, aquello que estoy sombreando aquí con un tono medio gris. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, pues nuestro anexo 1, matriz de consistencia, ya quedó listo.
¿Qué insumos hemos requerido? Bueno, la información que está en los avances de nuestro plan de tesis y que de manera mucho más separada, organizada, lo muestro aquí, ¿no? Mi problema, objetivo, hipótesis general, la operacionalización de mi variable 1, de mi variable 2, problema, acá vamos a poner problemas, objetivos e hipótesis específicas, el ejemplo de mi matriz de consistencia y algunos conceptos sobre qué es la matriz de consistencia. Vamos a detener hasta aquí la explicación y les voy a ceder el tiempo para que ustedes puedan ir avanzando y desarrollando su matriz de consistencia. Pueden aprovechar esta grabación de la sesión para detener el video en la parte que ustedes consideren necesario para volver a escuchar una y otra vez, las veces que sean necesarias, para poder avanzar con su taller de elaboración de la matriz de consistencia.